Bienvenidos a mi canal de YouTube Reinier Montano. Es un privilegio poder estar nuevamente hablando acerca de la palabra de nuestro Dios por unos minutos. Hoy lo haremos hablando sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Así que si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y compartas esta poderosa palabra con tus familiares y amigos. Y ahora sí, entrando en la profundidad de la palabra, abre tu mente y tu corazón para oír el mensaje de Dios bajo el tema la profundidad del amor de Cristo revelado en sus últimas palabras. El propósito de este mensaje es poder mostrar que incluso en el sufrimiento extremo Jesús reveló redención, perdón y lo más importante, salvación. La cruz no fue solo un instrumento de tortura, fue el escenario en el que el cielo habló directamente al corazón de la humanidad. Las últimas palabras de un moribundo revelan lo más profundo de su alma y su corazón. Y en el caso de Jesús, cada palabra pronunciada desde la cruz es una joya eterna cargada de gracia, redención y poder. Estas 7 expresiones nos dan una imagen completa del amor y la misión de Cristo. Como número 1 tenemos la primera, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 nos dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús no los condena, sino que les atribuye ignorancia. Ellos no comprendían la magnitud de lo que estaban haciendo. Estaban crucificando al mismo Hijo de Dios. Este perdón es una manifestación de la misericordia divina. Aunque eran responsables de sus propios actos, Jesús reconoce que su ceguera espiritual les impedía ver la verdad. Muchas veces, aun cuando podemos ver físicamente, cuando tenemos vista física, aleluya, no podemos ver lo que necesitamos ver espiritualmente. Así le pasaba al pueblo de Israel. Es irónico ver cómo la palabra nos habla de que un ciego pudo reconocer a Jesús como el Mesías, y la nación de Israel, que podía ver, no pudo reconocerlo. Muchas veces nuestra ceguera espiritual nos dejan ver el propósito de Dios por nuestras vidas. Este acto de perdón no solo aplica para aquellos que lo crucificaron, sino que refleja la actitud de Jesús hacia todos los que les rechazan. Su amor y gracia, quienes a menudo actúan sin comprender las implicaciones de su pecado. Quiere decir que esto no implica solamente para aquellos que lo crucificaron, sino que implica para todos los que rechazan su amor y su gracia. Jesús está siendo crucificado injustamente, rodeado de enemigos, escarnecedores, de soldados y un pueblo que lo está rechazando. Lo primero que sale de sus labios, aleluya, no es juicio ni maldición, sino es perdón. Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. El perdón es el fundamento del Evangelio. Aquí se revela un amor que trasciende el dolor y una gracia que se ofrece antes de que alguien la pida. La cruz es el lugar donde el perdón y el amor se encuentran. Jesús, siendo Dios, tenía toda la autoridad para destruir a sus enemigos, pero eligió perdonarlos. Esto nos invita a imitar ese amor y perdón en nuestra vida diaria. Jesús, siendo Dios, tenía el poder para hacer descender legiones de ángeles y acabar con todas aquellas personas que estaban allí, pero Él eligió perdonarlos antes de destruirlo, porque su amor era tan grande por la humanidad que Él prefirió ir y sufrir allí en la cruz y perdonar a quienes lo crucificaron antes que destruirle. El perdón de Jesús es incondicional, a pesar de que los responsables de su crucifixión no sabían lo que hacían. Él los perdonó. Aleluya. Esto nos enseña que el perdón no depende de que la otra persona reconozca su error, sino de la gracia de Dios en nosotros. La ignorancia humana sobre el sacrificio de Cristo puede llevar a que muchos rechacen su amor y gracia.
El llamado es a predicar el evangelio para que más personas comprendan el precio que se pagó en la cruz. ¿Estamos dispuestos a perdonar como Cristo lo hizo? ¿Podemos orar por quienes nos han herido? Podemos ver la segunda palabra que nos dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43 nos dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, esta frase de Jesús, de cierto te digo, es una afirmación solemne, asegurada. Oh Padre amado, Jesús estaba hablando con autoridad divina y lo que dice es absolutamente cierto. En este momento Jesús no está diciendo una promesa vaga, sino que garantiza al ladrón arrepentido que su destino sería el paraíso. Es una afirmación de certeza que tiene el poder de transformar la eternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso, a pesar de que Jesús estaba en la cruz enfrentando un sufrimiento indescriptible. Él ofrece la promesa de estar con él en ese mismo día. Esta es una declaración de gran consuelo y esperanza. Jesús no le promete al ladrón, no le dice: en un futuro distante tú estarás conmigo, o primeramente tienes que pasar por un proceso largo, aleluya, hay que hacerte una entrevista, tienes que pasar un seminario, tienes que tener un doctorado o tienes que bautizarte. Él no le dice nada de eso, sino que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que implica que la salvación y la cercanía con Dios son inmediatas para aquellos que se arrepienten y creen en Él verdaderamente. Esta frase también refleja la relación personal e inmediata que Jesús ofrece a todos los que vienen a Él en fe y arrepentimiento, sin importar su pasado. Aleluya. En el paraíso en este contexto hace referencia a un lugar de descanso y paz eterna, donde los justos descansan después de la muerte. Jesús está prometiéndole al ladrón que, a pesar de su vida de pecado y su ejecución, en ese momento él sería recibido en un lugar de gloria y paz junto a Cristo. Este versículo también nos muestra que la salvación no es por obra, sino por fe en Jesús. El ladrón no tuvo tiempo para hacer buenas obras o vivir una vida perfecta, pero su fe y su arrepentimiento fueron suficientes para que Jesús le garantizara la vida eterna. Este hombre no tuvo tiempo para poder vivir una vida buena, para hacer buenas obras. Este hombre no tuvo tiempo para vivir perfectamente. Aleluya. Simplemente tuvo una oportunidad, simplemente tuvo tiempo para arrepentirse en ese mismo instante. Aleluya. Quiere decir que la salvación no es por obra. La salvación no es porque tú hagas obras de caridad o porque ayudes al necesitado o porque hagas otra serie de cosas. Aleluya. La salvación es por medio de la gracia y la fe de Jesucristo. Si te arrepientes verdaderamente de corazón, vas a alcanzar la salvación. La salvación es inmediata para aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. La promesa de Jesús al ladrón nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán tarde sea, la gracia de Dios siempre estará disponible para los que se arrepienten sinceramente de corazón. Este pasaje es también un recordatorio de la cercanía de Cristo, que no solo nos promete un futuro lejano, sino que está con nosotros hoy, aleluya, dándonos esperanza y paz en medio del sufrimiento. La salvación no depende de lo que hemos hecho, sino de quién es Jesús y de nuestra disposición a acercarnos a Él con humildad y con fe. Nadie está demasiado perdido para ser alcanzado. La salvación es por gracia. Aún en el último instante de tu vida tienes oportunidad de arrepentirte. Aún en tu lecho de muerte tienes una oportunidad de arrepentirte y de entregar tu vida a Cristo y serás aceptado y recibido por el Señor.
Podemos ver otra palabra, la número 3, que dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 al 27 nos dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos ver que el único discípulo de los 12, aleluya, el único que estuvo al pie de la cruz de Cristo juntamente con su madre María, fue Juan. Aleluya, fue el discípulo amado. Estas palabras de Jesús pronunciadas mientras estaba en la cruz son una de las expresiones más profundas de amor y cuidado que él mostró durante su sufrimiento. En un momento intenso de dolor y agonía, Jesús asegura que su madre sería cuidada por el discípulo amado Juan, lo que refleja su profundo amor filial y su preocupación por el bienestar de su madre. Mujer, he ahí tu hijo. En este momento Jesús se dirige a su madre María y la llama mujer, lo que podría parecer una forma distante, pero en realidad es una manera respetuosa y solemne de dirigirse a ella, especialmente en este contexto de cumplimiento de la voluntad divina. Al decir: he ahí tu hijo, Jesús le señala a Juan, el discípulo amado, quien cuidaría de ella después de su muerte. Esto no solo es una muestra de la relación de amor y respeto entre Jesús y su madre, sino también un acto de responsabilidad y cuidado familiar. Jesús, en su momento de sufrimiento, se estaba asegurando de que María no quedara desamparada. Hijo, he ahí tu madre. Al dirigirse a Juan, Jesús le encarga a su madre María, asegurando que Juan debería cuidarla como su propia madre. Este acto de compasión muestra el compromiso de Jesús con las relaciones humanas, incluso mientras enfrentaba la muerte. Jesús no solo vino a salvar nuestras almas, sino también a mostrarnos cómo debemos amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Aleluya. Muchas veces hablamos y decimos y citamos el verso bíblico que dice que debemos de amarnos los unos a los otros y de orar los unos por los otros, pero solamente muchas veces todo queda en palabras, muchas veces todo queda ahí, pero realmente, alabado sea el nombre del Señor, no lo llevamos a la práctica, no lo vivimos, sino que en vez de orar por los que nos rodean, muchas veces lo que hacemos es que los rechazamos, los despreciamos y no nos preocupamos por el dolor o el sufrimiento que él está pasando en este momento. La palabra hijo aquí también muestra el vínculo profundo entre Jesús y Juan. Juan es el discípulo más cercano a Jesús y al darle este encargo, Jesús le confía una de sus mayores preocupaciones, el bienestar de su madre. Alabado sea el nombre del Señor. La respuesta inmediata de Juan es significativa. Él no dudó en acatar la orden que le había dado Jesús. Él no dudó, él no retrasó el cumplimiento de aquello que Jesús le había encomendado. Juan acepta con amor y responsabilidad el cuidado de María, llevándola a su casa. Esto también puede interpretarse como una invitación para todos los creyentes a cuidar a aquellos que lo necesitan, dándole apoyo, especialmente a las viudas, a los huérfanos y a aquellos que están en aflicción. La familia espiritual es una responsabilidad compartida y este acto de Juan nos enseña sobre la importancia de servir y cuidar a los demás. Aunque Jesús estaba en la cruz en su último acto de compasión, él muestra lo importante que es cuidar a nuestros seres queridos. A través de estas palabras nos enseña que nuestra responsabilidad hacia la familia y la comunidad no debe ser olvidada, incluso en medio del sufrimiento. Compromiso y obediencia a los mandatos de Jesús. Juan no vaciló
en aceptar la responsabilidad que Jesús le dio. Esto nos reta a responder con obediencia inmediata cuando Jesús nos da una misión. Jesús, confiando a Juan el cuidado de su madre, es un recordatorio de que debemos cuidar a aquellos que no tienen quien los cuide. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia debe ser una familia que se cuida mutuamente, especialmente en tiempos de sufrimiento y dolor. A pesar de su sufrimiento, Jesús se preocupaba por los demás. Este es el más alto ejemplo de amor sacrificial. Si Jesús en su agonía podía pensar en el bienestar de su madre, nosotros también estamos llamados a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Vemos cómo Jesús, aleluya, estando allí en la cruz, sufriendo la crucifixión y todo aquello que atravesó en el sufrimiento de la cruz, cómo Él pudo perdonar a aquellas personas que lo llevaron y lo crucificaron y lo rechazaron. Aleluya. Y vemos cómo muchas veces el ser humano, cuando alguien le hace algo, bendito sea el nombre del Señor, no es capaz de perdonarlo y se paran en los púlpitos y se paran en todos los lados a hablar de perdón y hablar de que Dios es amor, aleluya, y que debemos de perdonarnos los unos a los otros, y no somos capaces de perdonar a nuestro hermano. Y muchas veces el perdón que se hace al hermano es un perdón hipócrita, aleluya, no es un perdón que va a ser recibido, no es el perdón del cual habla la palabra de Jesús, no es el perdón del cual se manifestó allí en la cruz del Calvario. Aquí se revela su lado humano y compasivo, aún en su sufrimiento. Cuida a los suyos, establece una nueva familia espiritual, mostrando que la cruz también redime nuestras relaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver la cuarta palabra que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 nos dice: y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una palabra de abandono. No fue una pérdida de fe, sino una expresión real de dolor espiritual que implica carga del pecado, que implica cargar el pecado. Jesús experimentó el abandono para que tú y yo nunca seamos abandonados. Estas palabras de Jesús pronunciadas en la cruz son una de las expresiones más conmovedoras y difíciles de comprender de todo el Evangelio. En el momento de su agonía, Jesús experimenta una sensación de abandono por parte de Dios el Padre, algo que parece ir en contra de su naturaleza divina. Este clamor se ha interpretado de diversas maneras, pero tiene un profundo significado, tanto en términos de la relación de Jesús con el Padre, como en cuanto a la profundidad de su sacrificio por la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor es una expresión de angustia y desesperación. Jesús en su humanidad estaba sintiendo un profundo sentimiento de desolación, como si Dios lo hubiera abandonado en ese momento de sufrimiento. Este grito no debe ser entendido como duda, aleluya, en cuanto a la existencia o el poder de Dios, sino como una exteriorización del dolor extremo de Jesús al experimentar una separación temporal del Padre debido al peso del pecado que Él estaba cargando allí en la cruz. Estas palabras son una referencia directa al Salmo 22:1, que comienza con la misma expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David en el Salmo expresa su angustia y clama a Dios en un tiempo de desesperación, pero también se da cuenta de que Dios está presente, aunque en su dolor
parezca estar distante. Al pronunciar estas palabras, Jesús no solo está experimentando el dolor físico de la cruz, sino que se está identificando con la experiencia humana de abandono y al mismo tiempo está cumpliendo con las Escrituras. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, estaba tomando sobre sí mismo el pecado del mundo. La separación temporal de Dios experimentada por Jesús es el resultado del peso del pecado que él estaba cargando. En ese momento, Dios el Padre no podía mirar el pecado que estaba sobre su Hijo, lo que causó una ruptura en la relación. Jesús experimentó la máxima expresión de abandonamiento y soledad. No porque el Padre lo quisiera abandonar, sino porque en ese momento Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Jesús en su humanidad vivió cada aspecto de la experiencia humana, incluyendo el sufrimiento emocional y la sensación de abandono. Estas palabras muestran que Dios entiende completamente el dolor humano cuando sentimos que estamos desamparados, lejos de Dios o solos en medio de la adversidad. Podemos recordar que Jesús ya pasó también por ese dolor antes que nosotros. Este versículo nos enseña que Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Más bien, Él se identificó completamente con Él a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. No hay sufrimiento humano que Jesús no haya experimentado. Dios mío, refleja la relación única que Jesús tenía con el Padre. Jesús siempre se había dirigido a Dios como su Padre, pero en este momento de angustia, Él usa una forma más distante. Se dirige a Dios, lo que subraya, aleluya, una forma más distante de dirigirse a Dios, lo que subraya la ruptura temporal de una relación debido al pecado. La separación de Dios y Jesús en la cruz no fue eterna ni definitiva, sino temporal. Al final de su sacrificio, Jesús restaura la relación con el Padre. Esta separación temporal subraya la gravedad del pecado y la profundidad de la obra redentora de Cristo. Aun cuando sientas que Dios está lejos, recuerda que Jesús ya cargó tu soledad. La presencia de Dios nunca se aparta de sus hijos. Vemos la palabra número 5 que dice, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Aquí muestra su humanidad. Jesús, aunque era Dios, también era hombre, y en su sufrimiento físico expresó una necesidad humana básica, la sed. Esta expresión cumple lo dicho en el Antiguo Testamento, especialmente en el Salmo 69:21, que dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es un acto intencional. Jesús sabía que ya todo estaba por concluir, y con esta declaración, Él guía la escena hacia el cumplimiento completo del plan redentor. Jesús, ya muy debilitado, expresa una necesidad física, pero también una verdad espiritual. Esta es una palabra de humanidad y cumplimiento profético del Salmo 69:21. Jesús tenía sed, pero no solo de agua, sed de cumplir la voluntad del Padre, sed de ver cumplido el plan de redención, sed de reconciliar al hombre con Dios, sed de que la humanidad pudiera reconciliarse y pudiera reconocerle como Señor y Salvador. Consumado es, aleluya. La palabra número 6, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Jesús no muere derrotado, sino con una declaración de victoria. Jesús no fue vencido, Él cumplió su misión redentora. Esta palabra, aleluya, en griego, telestai, era usada cuando una deuda
era completamente pagada. Aleluya. La palabra consumado es en griego es telestai y dice que era usada cuando se pagaba una deuda. Ya Cristo estaba diciendo cuando dijo consumado es o telestai, estaba diciendo la deuda ha sido saldada, la deuda ya ha sido pagada por completo, la obra está completa, ya no hay más sacrificios que hacer, aleluya. Vemos el cumplimiento profético, todas las profecías mesiánicas desde Génesis hasta Malaquías encontraron su cumplimiento en la obra de Cristo, la deuda del pecado saldada como un término legal y comercial. Telestai era usado para marcar que una deuda estaba totalmente pagada. En la cruz Jesús pagó la deuda del pecado una vez y para siempre. La obra perfecta de redención. Aleluya. No hay nada más que añadir. La salvación no se basa en obras humanas, sino en lo que Cristo hizo completamente. Consumado es significa que tú y yo ya no tenemos que vivir esclavizados por el pecado, la culpa o el pasado. La cruz fue suficiente. Como número 7, vemos la palabra última que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Jesús entrega su espíritu voluntariamente. Nadie le quitó la vida. Él la entregó por decisión propia. Fue un acto de obediencia y confianza total en el Padre. A pesar del dolor, el rechazo y la injusticia, Jesús termina su vida terrenal confiando en las manos del Padre, sabiendo que esas manos son seguras. Aleluya. Cumplimiento de la profecía. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmo 31:5. Este versículo es el que Jesús citó en Lucas 23:46 antes de morir. Y no es coincidencia. En tu mano encomiendo mi espíritu. Es una declaración de entrega y confianza. El salmista David reconoce que su vida estaba segura solo en las manos de Dios. Jesús hace suya estas palabras mostrándonos cómo morir y cómo vivir con una fe firme en el Padre. Así como Jesús encomendó su espíritu a Dios, nosotros estamos llamados a entregar nuestras vidas, decisiones y futuro en las manos del Padre Celestial. Así como comenzó orando al Padre, termina confiando en Él. Nos enseña cómo morir, pero también cómo vivir, entregando todo en las manos del Padre. ¿Estás rindiendo tu vida a Dios con esa misma confianza o solo estás entregando lo que te sobra? Las últimas palabras de Jesús no son frases vacías, son declaraciones eternas, llenas de poder, propósito y redención. Cada palabra nos revela un aspecto del corazón de Dios y de la obra perfecta del Calvario. No solo la escuche, vívelas, no solo la estudies, predíquelas con tu vida, porque todo lo que dijo en la cruz lo dijo y lo hizo por ti. Así que si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y tú quieres venir ahora mismo a los pies de Cristo y recibirle y entregar tu vida a Él, puedes hacerlo. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de iglesia, no te estoy hablando de que tienes que vivir una vida perfecta. Te estoy hablando acerca del Salvador, de aquel que vino, murió y resucitó para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Así que si tú quieres repetir esta oración conmigo, puedes hacerlo ahora mismo y decir, Señor Jesús, te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis faltas y mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero entregar mi vida y vivir para ti. Aleluya. Hoy reconozco tu sacrificio allí en la cruz del Calvario y que por mi causa allí fuiste a llevar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te voy a pedir que nos dejes tu comentario para orar e interceder por ti. Aleluya.
Para peticiones de oración, preguntas acerca de la Biblia y consejería, puedes escribirnos nuestra información que estaremos dejando ahí en pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. En este día es el deseo de mi corazón. Recuerda que te habló tu hermano y amigo, el pastor Reinier Montano. Dios te bendiga.